Vamos a entrar. Este, entonces vamos a unas preguntitas. Bueno, es cierto. Vamos a ver, andar. Bien. La vez pasada estamos viendo como una pregunta, ¿no? ¿Qué era esta? Bueno, esta de aquí, la que tiene el número 56. Creo que fue la más difícil de todas, ¿no? Y se las estuve explicando la vez pasada. Entonces, habíamos dicho que la D no puede ser porque la encomienda, cuando empezó el virreinato ya no había encomienda. Luego, bueno, y luego aquí vamos a hablar un poquito sobre este corporativismo. Bueno, el diccionario lo define como doctrina que propugna que el Estado intervenga en el orden económico y laboral mediante la creación de corporaciones profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios. Bueno, por acá nos explica un poco mejor. Dice, el corporativismo es la doctrina que defiende que la estructura socioeconómica debe basarse en corporaciones o asociaciones que agrupen a personas de igual interés, como sindicatos y asociaciones profesionales, con el fin de desarrollar una solidaridad orgánica encarnada en la propia sociedad. Se relaciona con la corriente sociológica epistemológica del funcionalismo. Bueno, eso después, cuando veamos de eh, humanidades, se van a ver estas ideologías, entre ellas este funcionalismo, entendiendo a las corporaciones como órganos funcionales que fomentan la armonía y la solidaridad social. Consideró que los problemas sociales no se solucionan a través de leyes, ya que los problemas sociales son, en definitiva, problemas morales, y por tanto hay que superarlos solidariamente a través del corporativo. Bueno, y acá dice, el corporativismo es una doctrina política, social y económica que pretende resolver los conflictos de intereses a través de estructuras organizativas en las que se agrupan trabajadores y empresas, y en las que también puede participar el Estado, o sea, el gobierno. El corporativismo es una forma de superar el conflicto y la negociación individual mediante estas organizaciones que representan a todas las partes. Las corporaciones pueden firmar acuerdos sociales que obligarían a todos los individuos que formen parte de un mismo sector. Esos acuerdos pretenden obligar a las empresas que pertenecen a una misma rama de actividad y también a estas con sus trabajadores. Entonces, pues es eso el corporativismo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es el corporativismo? Pues como dice acá, que eh, le da
propone que el gobierno, el Estado, o sea, el gobierno, intervenga en el orden económico y laboral mediante corporaciones, mediante organizaciones, asociaciones. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, y como sabía, de hecho, esto vino hasta por ahí del siglo XIX y el virreinato empezó en el siglo XVI. Entonces, pues no encaja. Y pues, no. Ahora el otro dice, la sociedad estaba dividida entre gobernantes, nobles y comunes. Pues, a decir comunes, pues, quiere decir personas que tienen algo en común, pero realmente todas las eh, clases sociales tenían algo en común, no solo no solo, no solo la última o la más baja, no solo la clase más baja tenía algo en común, sino todas las clases. Por eso se les llama estamentos, porque todas tenían algo en común. Y entonces, realmente sería ¿no? Porque eran estamentos, o sea, clases sociales con cosas en común. O sea, las tres clases sociales que había, que era la nobleza, el clero y el pueblo, eh, pues eran comunes entre sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que no solo la tercera clase era, este, o sea, los que conformaban la tercera clase eran comunes, sino incluso la primera y segunda clase eran comunes. Por eso se le llama estamento, porque habíamos dicho que un estamento es una clase que con características, perdón, comunes entre sí. Entonces, por eso sería entonces, sí se entendió. Entonces, la encomienda que habíamos dicho que era, pues cuando los españoles podían poseer a los indígenas, ¿no? Y estos trabajaban para ellos, pero no por un salario, no por un sueldo, sino por este, protección y evangelización. Entonces, prácticamente eran esclavos, ¿no? O sea, no se les llamaba esclavos, pero eran básicamente esclavos porque no estaban recibiendo un sueldo y sí los ponían a trabajar bien duro, ¿no? Entonces, y no les daban ningún beneficio básicamente, lo único pues era esos dos, pues, la protección porque pues podían vivir ahí, que es como el feudalismo, ¿no? Podían vivir ahí, los españoles vendían siendo como los señores feudales, ¿no? Entonces, ellos pues, entonces, los poseían a estos indígenas y entonces los ponían a trabajar y pues esto a cambio les daban esa protección porque les permitían pues vivir en sus casas, pues, ¿no? Entonces tener esta protección y pues evangelización, o sea, que les enseñen la religión, ¿no? De los españoles, que el catolicismo romano, ¿no? Bueno, entonces, y pues, entonces sí, y otro sistema, pues habíamos dicho que es este del corporativismo, pues en ese tiempo pues todavía no se manejaba, pero
Entonces, pero ya explicamos qué es, ¿no? Ya explicamos qué es el corporativismo. Entonces, en resumen, pues como dice, es un sistema en el que el gobierno, pues eh, gobierna mediante, dice, parte de la creencia de que las personas que forman una sociedad pueden ser clasificadas en sectores y corporaciones. Entonces, o sea, a las personas se les agrupa, ¿no? A las personas que forman parte de ese gobierno se les agrupa en sectores y corporaciones. Y entonces así ¿cómo se dice? O sea, no se les ve como individuos. A las personas no se les ve, no se les trata como individuos, sino se les trata como como un grupo, se puede decir, ¿no? Como una. Entonces, entonces todo está clasificado por estos grupos, eh, por esas corporaciones o asociaciones. Entonces, básicamente eso podemos decir, ¿no? Entonces, sí, de todo lo que dijimos del corporativismo podemos entenderlo como que ya así, un resumen así más claro, más sencillo, es de que las personas se les considera parte de grupos y así se les trata, así se les, eh, sí, así se les trata. Entonces, no se les trata como individuos, sino se les trata como si fueran asociaciones. Entonces, por decir, los derechos, ¿no? No, porque pues ahorita se dice que eh, se considera actualmente los derechos individuales, ¿no? O sea, cada persona tiene sus derechos, ¿no? Pero, pero en el corporativismo no. Eh, no es por cada persona, sino es por corporación. Por decir un sector de la población, esos son los derechos de ese sector de la población. Entonces, no cada uno de las personas tienen derechos, sino la corporación, sino la corporación en sí. Entonces, y entonces eso supuestamente es para que se unifique a las personas, pero pues eso es casi como el comunismo más o menos. Sí, más o menos como el comunismo, porque agrupa a las personas en sectores y pues prácticamente todas las personas tienen que actuar de cierta forma, ¿no? Entonces, no es como que digamos que, porque si decimos en una empresa, ajá, una corporación, pues no todas las personas piensan igual, ¿no? Si decimos una corporación, este, puede haber personas, no todas las personas piensan igual o tienen los mismos pensamientos entonces, entonces es mejor el derecho individual, ¿no? Porque pues así, cada quien, aunque forma parte de esa corporación, pero tiene sus propios derechos. En cambio, si lo ponemos así de forma colectiva, pues ya no, porque todos tienen que seguir los estatutos de esa corporación. Sí o sí tienes que seguirlo, o sea, entonces ya no hay derechos individuales, sino a forma de corporación. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ¿tienes alguna duda con esto? Sí, se queda claro. A ver, ¿sí quedó claro o no? O lo vuelvo a decir. Nada, quedó claro. Bien. Ahora, ¿se acuerdan quiénes? Vamos a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan quiénes eran los reyes?
Bueno, habíamos dicho que en España había diferentes reinos, ¿no? Pero los que llegaron, se puede decir así, como que cobrar popularidad o auge, fueron dos, ¿se acuerdan? Los de Castilla y Aragón. Ahora, ¿quiénes eran los reyes que representaban a estos dos reyes? En el tiempo de Cristóbal Colón. Ahorita. ¿Quiénes eran los reyes que, pues, hicieron, ganaron popularidad porque, pues, la unión de estos reinos de Castilla y Aragón, pues hizo que se expulsara a los musulmanes? ¿Se acuerdan? Que había dos territorios que estaban eh, invadidos por los musulmanes, pero gracias a la unión de estos reinos, pues expulsaron a esos musulmanes, ¿no? De esos dos reinos. Creo que eran Navarra y... Ay, se me fue el otro. Navarra y... Ay, no sé. ¿Dónde estaban esos reinos que habían sido invadidos? Bueno, de hecho todo, la mayor parte había sido invadido por los musulmanes. Pero ya después, pero para el tiempo, allá para el siglo XVI, de 1500 eh, y tanto, pues ya se había logrado expulsar a los musulmanes de la mayor parte de esos territorios que conformaban la península ibérica, ¿no? Habíamos dicho. Ahora, ándale, Granada. Granada. Granada fue el último reino eh, que había sido invadido por los musulmanes y que fue liberado de estos, gracias a Castilla y a la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Ahora, habíamos dicho que los que representaban estos reinos era quién. ¿Cómo se llamaban los representantes de esos reinos de Castilla y Aragón? Ándale, Isabel y Fernando. Muy bien, Isabel y Fernando, correcto. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Muy bien, eran esos reyes. Ahora, este, eso fue para ¿qué? Ah, no, estoy diciendo 1500, perdón, no, estoy mal. 1400, ¿qué? 1400, 1400 y tanto. O sea, que fue el siglo XV, no siglo XVI. Siglo XV. 1449, ándale. 1449 fue el descubrimiento de América. Ah, no, estoy mal. 1492. 12 de octubre de 1492 fue el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? Y habíamos dicho que él realmente no pretendía descubrir nada. Él simplemente quería llegar a la India, ¿no? Porque pues ahí era un lugar muy rico, se puede decir, ¿no? Acuérdense que el Oriente, ¿no? Era un lugar que tenía muchas riquezas. Y la India pues forma parte del Oriente. Entonces, y los musulmanes pues habían puesto un montón de bloques, ¿no? Entonces por eso estaban buscando cómo llegar allá a la India, sin que sin que se topen con los musulmanes, ¿no? Entonces por eso estaba planeando esta expedición. Y como a los reyes de España pues les convenía esto, ¿no? Que pretendía pues
Cristóbal Colón. Entonces lo apoyaron, le financiaron su viaje. Le dieron, este, eh, entonces, pero ya después, pues, al final descubre un nuevo continente, ¿no? Que aún así él siguió pensando que era la India. Cuando llegó ahí, él siguió pensando que era la India. De hecho, a los habitantes les llamó los indios, ¿no? Creo que hasta la fecha se les llama así, ¿no? A los habitantes originales de América. Pero, pues es un concepto erróneo, porque realmente no era la India, era un nuevo continente. Pero por este error que cometió Cristóbal Colón de pensar que era la India, entonces por eso le llamó los indios a los habitantes, y pues hasta la fecha le siguen diciendo así, ¿no? A los habitantes originales de América les dicen los indios, aunque realmente no tiene nada que ver con la India, ¿no? Porque la India pues se encuentra en Asia. Bueno, entonces ya después se dieron cuenta que era un nuevo continente, y es cuando pues España y Portugal se estaban peleando por esto, ¿no? Por por estas regiones. Bueno, y ahora, eh, bueno, vamos a hablar de una sucesión de reyes de España. Ya después se unifica a España y se transforma en un país, ¿no? Porque pues habíamos dicho que al principio estaba dividido en reinos, ¿no? Pero ya después se unifican los reinos de España bajo el liderazgo de Castilla y Aragón. Entonces, ya prácticamente pues llega a ser todos esos reinos que estaban separados, ¿no? Como aparece acá en la imagen, ya forman solamente dos reinos, Castilla y Aragón. O mejor dicho, un solo reino, porque ya se unifica también como un solo reino. Entonces, o simplemente se le llama Reino de Castilla. Entonces, y entonces ya con el tiempo, pues ya la unificación de estos reinos, excepto el Portugal, porque eso no se unificó. Entonces, pero todos los demás reinos sí se unifican bajo el Reino de Castilla. Y es lo que actualmente es el país de España, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora después, al morir estos reyes de Fernando e Isabel, eh, bueno, ellos tienen varios hijos. Y la costumbre en ese tiempo era que, o sea, ya cuando empiezan estos reinos, ¿no? Pues recuérdense que anteriormente pues estaba el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Pero después cuando cae este imperio, vienen estos reinos. Bueno, entonces estos eh, reinos se dan ¿cómo se dice? Por herencia. No es así como se maneja actualmente, ¿no? Que la gente sale a votar y pues cualquier persona prácticamente puede postularse, ¿no? Para un cargo público. Y si las personas pues votan por esto, llegan, ¿no? No era así en ese tiempo. En ese tiempo era por herencia. Una familia que que ganó ¿cómo se dice? Esta, pues este privilegio, vamos a decir, de ser, de estar ahí de estar en el reino, entonces se le llamó la familia real, ¿no? Entonces, la, eh, todos los que sucedieran en esto, como reyes, serían miembros de esa misma familia. A veces, y como les decía, muchas veces entre ellos mismos se casaban, primos, por ejemplo, o un tío con su sobrina, cosas así, ¿no? Muchas veces entre familiares se casaban. De hecho, por eso les decía, ¿no? Que hasta en química ahí están lo que se le conoce como los gases nobles. ¿Por qué se les llama así a esos gases? Porque no se pueden juntar con ningún otro elemento químico, solamente entre ellos. Entonces, ¿y de dónde viene ese nombre de nobles? Precisamente porque así se manejaba antiguamente. A los que formaban parte de la nobleza, pues la mayoría de las veces, entre ellos mismos se casaban y tenían hijos. Entre primos, mayormente primos. Entonces, y
Y eso era, según ellos, porque pensaban que pues esa familia era la que había recibido ese don, ese privilegio, no sé qué. Incluso hasta pensaban que Dios era el que había nombrado a esa familia ¿no? Como parte de esa herencia. Y según ellos, si se tenía que ser la misma familia, porque le decían la pureza, ¿no? Según ellos era una pureza. Entonces, según ellos, si se casaban con otra familia muy lejana, ¿no? Que no tenía que ver con la real, este, se rompía la pureza. Entonces, por eso tenía que ser prácticamente entre familiares cercanos, para que la pureza, según ellos, se mantuviera, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces, sí, entonces así se manejaba en ese tiempo. Este, entonces, estos Castilla y Aragón tuvieron, sí, y mayormente era eh, el primogénito, o sea, el primer hijo de los esposos, ¿no? De los que eran reyes, ¿no? Era el que sucedía. A veces no era así, pero mayormente sí era así. El primogénito, el que era el primer hijo, era el que, por decir, esos, esos son reyes. Cuando ellos mueran, o cuando ellos decidan simplemente ya no ser reyes, el próximo rey sería su primogénito. Y así. Luego el siguiente rey sería el primogénito de y así. A veces no era así, a veces se rompía esa tradición, se puede decir, pero mayormente era así, el primogénito. Ahora, en este caso de Fernando e Isabel, su sucesor o sucesora no fue el primogénito, porque ellos habían tenido varios hijos y un hijo que se llamaba Juan era el primogénito, pero ellos decidieron darle el reino a una de sus hijas, que era Juana. Entonces, y luego Juana, este, bueno, ya más adelante, se junta con un, austriaco, con uno de origen austriaco, que su apellido era Habsburgo. Y ellos tienen un hijo que se llama, bueno, tienen, creo que 2 o 3 hijos tienen. Y uno de ellos fue Carlos. Entonces, y este, ahora bien, se dice, después empezaron a decir que esta Juana estaba loca, que no estaba bien en sus facultades. Y entonces, con pretexto de eso, este, eh, el padre de esta Juana, que todavía vivía, él empieza a manejar el reino. O sea, supuestamente la reina era esta Juana, pero el padre lo controlaba. Y ya después, aunque el hijo de esta Juana estaba muy joven, parece que solamente tenía unos 16 años, él, a él lo ponen como rey. Entonces, y llega a ser el rey Carlos I de España. Más adelante, pues ya eh, van, van, van habiendo, ¿no? Sucesiones de reyes. Ahora, uno de los descendientes de Carlos sería a ver,
porque después de Carlos viene Felipe II. Y se llama Felipe porque precisamente el padre de Carlos se llamaba Felipe. Entonces, a su hijo también le pone Felipe. Entonces, por eso, después de Carlos I, el rey es Felipe II, que es el hijo precisamente de Carlos I. Entonces, luego de Felipe II, entra Felipe III, que sería el nieto, ¿no? El nieto de Carlos y el hijo de Felipe II. Y después sigue Felipe III, no, perdón, Felipe IV, primero Felipe II, que sería el hijo de Carlos, ¿no? Carlos I. Luego Felipe III, que sería el nieto de Carlos y el hijo de Felipe II. Y ya después Felipe IV, que sería el hijo de Felipe III, el nieto de Felipe II y el bisnieto de Carlos I. Bueno, entonces, este, ahora este Felipe IV, tiene dos esposas. Primero tuvo una esposa que tenía ascendencia francesa y su apellido era Borbón, la esposa de este Felipe IV. Bueno, la primera esposa. Este, y Isabel se llamaba. Con esta Isabel de Borbón, Felipe IV tiene, Felipe IV tiene varios hijos. Y entre ellos tiene a una que se llamaba María Teresa. Ahora, aquí eh, con este Felipe, ¿cómo se llama aquí? Cuarto, empieza la unión entre España y Francia. Entonces, ¿no? Como habíamos dicho, esta Isabel pertenecía a una familia francesa. Entonces, pues se une, ¿no? Ahora, se une entonces una familia, pues que realmente era, bueno, de España, pero realmente tenía orígenes en Austria, ¿no? Entonces, de hecho era la familia Habsburgo, a la que pertenecía este Felipe IV. Era de España supuestamente, pero realmente sus orígenes eran en Austria, ¿no? Y luego, él se junta con una que tenía ascendencia francesa, que es esta Isabel, que precisamente era de apellido Borbón. Ahora, eh, habíamos dicho entonces que Felipe IV e Isabel tienen varios hijos y entre ellos está María Teresa. Luego María Teresa se casa con su primo Luis IV y tienen un hijo, bueno, tienen varios hijos. Y entre ellos está uno que se llama Luis, eh, Luis Delfín, le decía. Y entonces, este Luis tiene un eh, hijo que se llama Felipe V. Felipe V. Ahora, Felipe IV, habíamos dicho que tuvo dos esposas, ¿no? Primero Isabel de Borbón. Y luego se casó con otra, ahí no me acuerdo si se fue el nombre de su otra esposa. Y con esa otra esposa tuvo varios hijos igual. Y uno de sus hijos fue Carlos. Sí, Carlos. Entonces, eh, cuando
Felipe IV deja de ser rey, le cede el trono a este Carlos. Y como anteriormente ya había habido un Carlos, ¿no? Ahí en España. Entonces a él se le pone el nombre de Carlos II. Ahora, este Carlos II dice que estaba enfermo. Entonces, y no tuvo hijos. No tuvo ningún hijo, este Carlos II. Entonces, por lo tanto, pues no tenía nadie a quien cederle el reino, ¿no? Entonces, estaba la disputa entre uno que venía de la familia austriaca, que también se llamaba Carlos, o uno que venía de la familia Borbón, que se llamaba Felipe V, que precisamente era el hijo de Luis, el Delfín, y nieto de María Teresa, bisnieto de Felipe IV, ¿no? Por lo tanto, pues este era sobrino nieto, se puede decir así, de Carlos II. Entonces, a él decide poner en su lugar. Como no tuvo ningún hijo, entonces él decide poner porque estaba en disputa, ¿no? Estos dos. Ya sea este Carlos que venía de la familia austriaca, ¿no? O este Felipe V, que era el sobrino nieto de Carlos II. Entonces, y él pues se decide por ¿cómo se llama? Felipe V. Aunque la familia austriaca, la que había estado dominando, porque acuérdense que pues antes la familia que estuvo dominando era de los que tenía origen austriaco, los Habsburgo, ¿no? Y precisamente este Carlos, ¿no?, que pretendían poner, pues tenía pues también ese linaje, ¿no? Entonces ellos no estuvieron de acuerdo con que puso este Carlos II. Y se armó una lucha, una guerra, ¿no? Porque pues eh, los, los Habsburgo pues se opusieron, ¿no?, a que se colocara en el reino a este Felipe V, que precisamente venía de los Borbones, o sea que tenía origen francés, mientras que Carlos, el que querían poner en lugar del otro Carlos, tenía origen austriaco, pertenecía a los Habsburgo. Y pues Carlos tenía, pues, Carlos II, pues que tenía de los dos, ¿no? Tenía tanto de los Habsburgo y también tenía de los Borbón, porque la madre de Carlos era Borbón, pero el papá de Carlos, que era Felipe IV, era de origen austriaco. Entonces él tenía de los dos, tenía linaje austriaco y también tenía linaje francés. Y él se decidió por el francés, de los Borbón. Y pues como dijimos, ¿no?, se opusieron los de Habsburgo, se armó una guerra, pero ganan los de Habsburgo. Y se queda en el poder Felipe V. Ya después él tiene un hijo y él es el que lo sucede, Felipe VI. Bueno, y después de Felipe VI entra uno que se llamaba Carlos III, que era precisamente el hijo de Felipe VI. Entonces, y lo que les había platicado la vez pasada. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y acá viene lo que les había dicho la vez pasada, que es las reformas borbónicas. Bueno, entonces, ¿qué es eso de las reformas borbónicas? Pues básicamente quiere decir cuando eh, la familia ¿cómo se llama? De los, la familia Borbona, se puede decir,
la familia Borbón, mejor dicho, toma el poder en lugar de la familia Habsburgo, que es la que había estado antes, ¿no? Que tenía origen austriaco. Entonces, pues esto, como habíamos dicho, prácticamente lo empezó este Felipe IV, porque él se casó con una que tenía origen francés, que precisamente es esta Isabel de Borbón. Entonces, con el casamiento de Felipe IV e Isabel de Borbón, pues empieza esto, ¿no? Entonces ya Carlos II, pues tenía origen de los dos, tenía tanto parte austriaca por Felipe IV, pero también tenía parte francesa por su mamá, ¿no? Por Isabel. Entonces, por eso él pues, podía decidirse por cualquiera de los dos. Entonces, pues, él se decidió por la familia francesa, ¿no? Por del Borbón. Entonces, aquí les voy a mandar lo que les había enviado la vez pasada, que hablaba de estas reformas borbónicas. A ver, estaba por aquí. No. Estaba. Chance. Si no, pues lo vuelvo a enviar. No se me acabó. Ah, creo que lo vuelvo a enviar. No se me acabó. Y también les envío el otro, porque ya ahorita ya sería la unidad 2. El que estábamos manejando las clases pasadas, ya no vamos a manejar ese. Ya se acabó ese. Ahora sería la unidad 2. Esos dos les voy a enviar. Pero no se puede al mismo tiempo, los dos sería como por. Entonces, primero vamos a enviarles esto. Reformas borbónicas. Y ya después la otra, la unidad 2. Esas reformas borbónicas y luego el otro. Unidad 2. Primero vamos a abrir este que dice reformas borbónicas. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero de todas maneras, vamos a comentar otra vez, ¿no? Entonces nos quedamos que después de Carlos II, el que lo sucede es Felipe V, ¿no? Y ya Felipe V ya tenía, eh, ¿cómo se dice? Ya tenía el linaje francés, ¿no? De la familia Borbón, ¿no? Entonces, se puede decir entonces que el último rey de la familia austriaca Habsburgo, ¿no? O de la familia que tenía, ¿no? ¿Cómo se dice? Parentesco, ¿no? Con los austriacos, con la familia austriaca Habsburgo, fue precisamente Carlos II, fue el último, porque el que lo sucede, que es Felipe V, pues ya estaba relacionado, ya se le ubicaba más, por decirlo así, con la familia Borbón. Entonces, mm, entonces dice, entonces ya con Felipe V empieza el reinado de los Borbones. Entonces, ya después, como después de Felipe V viene Felipe VI y después Carlos III. Ahora dice, en su gobierno los Habsburgos, o sea, los que estaban antes, ¿no? Procuraron un buen trato a los indios, consideraron Nueva España parte de la monarquía y establecieron un gobierno patrimonialista, cuyas principales características fueron: los cargos públicos se compraban, los funcionarios imponían los tributos
Los monopolios se desarrollaron y protegían. El control de la corona se evadía por medio de la corrupción. Entonces, si querías un cargo público, pues tenías que dar dinero, ¿no? Este, aunque habíamos dicho que los descendientes de los españoles que habían nacido en América, llamados criollos, pues ellos no podían ascender a estos cargos, simplemente solamente los españoles. Los españoles nacidos en España, ¿no? No en América, porque los que habían nacido en América, no, ellos no podían acceder a eso. Entonces, dice, los funcionarios imponían los tributos, o sea, los obligaban a pagar, ¿no? Cierta cantidad. Entonces, a la gente común, les obligaban a pagar tributos y ellos les decían cuánto. Los monopolios se desarrollaron y protegían. ¿Qué es un monopolio? ¿Sí saben qué es un monopolio, no? Cuando solamente, este, por decir, si decimos, no sé, es cuando solamente una marca, por decir, o solamente cierto negocio es el que maneja todo. Por ejemplo, si decimos de, no sé, de autobuses, monopolio de autobuses, ¿qué sería? Que solo cierta empresa es la única permitida para que maneje el negocio de autobuses. Ninguna más. Si no se permite que entre en ninguna otra empresa, alguna competencia, no. Imposible. Entonces, ese es el monopolio, cuando no puede haber competencia, cuando solamente una empresa es la que puede manejar cierto sector, ¿no? Ya sea de autobuses o lo que sea, pero solamente una empresa. De bancos igual, ¿no? No puede haber competencia que digamos que Banamex, que Bancomer, no. Solamente un banco y ya, ninguno más. Entonces, a eso se le conoce como monopolio, ¿no? Entonces, había muchos monopolios en ese tiempo. Solo una empresa, nada más. ¿Alguien quiere competir? No, no se puede. Pues, es que quiero poner una empresa de ese mismo sector. No, no se puede porque ya hay, y es la única que puede haber, no puede haber ninguna más. Entonces había eso. Era muy común los monopolios. Dice, el control de la corona se evadía por medio de la corrupción. O sea, querías evitar, por ejemplo, no sé, este, ir a la cárcel o algo, o un castigo, una sanción. Pues le doy dinero ¿no? Les doy dinero o algo ya, y ya, pues ya, me libro, ¿no? Entonces había también corrupción desde ese tiempo. Dice, cuando llegó Carlos III al trono, ya Carlos III pues ya era de los Borbones, ¿no? Dice, la forma de gobierno más común entre los monarcas europeos era el despotismo ilustrado. ¿Qué es eso de despotismo ilustrado? Bueno, si investigamos eh, despotismo ilustrado, quiere decir que es algo así como un gobierno absolutista, solo que ya es, sino que, pero ¿cómo se llama? Pero con influencia de la ilustración. ¿Se acuerdan que era por cierto, ¿se acuerdan que era la ilustración? Vamos a hacer una pregunta. Como siempre, los va a poner opciones, ¿no?
A ver, esto. ¿Qué era la ilustración? ¿Se acuerdan qué era la ilustración? Ándale. Hemos dicho que la ilustración era un movimiento, ¿no? Que surgió, bueno, después de otro movimiento que había sido el del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento fue de los siglos XV y XVI, y la ilustración fue en los siglos XVII y XVIII. Entonces, estos dos movimientos, pero sobre todo el de la ilustración, eh, pues hablaba mucho, ¿no? De que, ¿cómo se llama? De que hay una sociedad que tenga derechos y que puedan, que se acabe estaban en contra del absolutismo, o sea, que una sola persona mande a todos, ¿no? Y que todos, y que simplemente se dediquen a obedecerlo. Este, Estaban en contra de eso, a favor de los derechos, a favor del liberalismo, a favor de la libertad de expresión, bueno, también de que las personas puedan elegir, ¿no? A los gobernantes, todo así. Y el conocimiento también, ¿no? Porque pues decían que el conocimiento pues era la base para una mejor sociedad. Entonces estaban promoviendo que, este, que las personas pues tengan libre acceso al conocimiento, pero no conocimiento religioso, sino conocimiento secular. O sea, conocimiento pues que se base en la ciencia y cosas así, ¿no? Principalmente, no tanto lo religioso, sino más el secular. Entonces, de hecho, querían que se libre, ¿no? Que se libre al conocimiento de la metafísica y de la teología. Básicamente, pues de la religión. Entonces querían que se libere de eso. Entonces se vuelva más secular y que está al alcance de cualquier persona, ¿no? Entonces, algo así. Todas esas cosas promovía la ilustración. Entonces, cuando dice aquí de despotismo ilustrado, ¿qué quiere decir? Pues precisamente un gobierno que, aunque era en cierta forma, pues, seguía siendo absolutista, pero eh, ya era, como se dice, ya tenía cierta influencia de la ilustración. Entonces ya como que, aunque a medias o cuartas, todavía ya empezaba como en cierta forma a escuchar al pueblo, ¿no? O sea, ya no era tan absolutista, ya era un poquito, ya era menos absolutista, ¿no? Entonces, y como les había dicho, ya se empezó a integrar al pueblo, ¿no? De hecho, ya se creó un tercer estado, ¿no? O sea, ya al pueblo se le consideró ya no solamente como parte de un estamento, sino ya parte de un estado. Entonces, ya es cuando se decía que ya había un tercer estado. Entonces, el primer estado pues era la nobleza, ¿no? Donde estaba incluido el rey. El segundo estado pues era el clero. Y tercer estado pues ya al pueblo ya se le veía como un tercer estado, ¿no? Entonces, y esto había sido influenciado precisamente por la ilustración. Por eso se le llama así, despotismo ilustrado, porque había sido influenciado por ese movimiento de la ilustración. De hecho, aquí nos dice, la ilustración dice movimiento que se caracterizó porque hizo prevalecer a la razón humana, desacreditó las tradiciones religiosas, se opuso a la ignorancia y defendió el conocimiento científico y tecnológico
como por, ¿qué? Como medio para transformar el mundo. Entonces, básicamente es eso, la ilustración. Entonces dice, retomando esto, ¿no? De Carlos III, dice, este monarca, o sea, Carlos III, retomó las bases de esta forma de gobierno e ideas francesas. Acuérdense que en Francia, ¿no? Se estaba levantando bueno, o se había levantado, dicho, bueno, sí, se estaba levantando ¿cómo se dice? La revolución, ¿no? En contra del rey de ahí. Entonces, de hecho, ahí empezó esto. Ahí se volvió muy fuerte esto de esta influencia de la ilustración. Entonces, se tomó las bases entonces, de esta forma de gobierno y las ideas francesas y consideró Nueva España como un territorio que se tenía que explotar. Nueva España, pues es como se llamaba en ese tiempo a México, ¿no? Para lo cual reorganizó la política, el comercio, la industria, la cultura, el ejército y la marina. De esta manera iniciaron las reformas borbónicas, las cuales se centraron en el proceso de modernización de España y su relación con el Imperio Novohispano. Se trató de cambios administrativos realizados por la dinastía borbónica, con el fin de retomar el poder en los territorios de América. Las primeras actividades que se plantearon fueron aumentar el desarrollo de los ingresos materiales y la riqueza de la monarquía, quitar privilegios, mejorar las condiciones de los indios y ampliar la cultura. Y como habíamos dicho, pues estaban muy influenciados precisamente por esa ilustración, ¿no? Bueno, y más adelante nos dice sobre estas reformas en diferentes ámbitos, ¿no? Económico-financieras, militares, culturales y religiosas. Y como pues habíamos dicho, pues la ilustración pues estaba, o sea, buscaba como que restarle poder a la religión, en este caso pues a la iglesia, ¿no? Entonces dice que una de las reformas religiosas fue que se obligó al clero a contribuir con los gastos públicos, pues que en ese tiempo pues el clero no pagaba nada, no pagaba impuestos, no pagaba nada, era parte de los privilegiados, ¿no? Entonces ellos simplemente se dedicaban, la nobleza y el clero simplemente se dedicaban a recibir, pero no a dar, ¿no? Entonces todo pues lo daban los de abajo, ¿no? Entonces, principalmente pues los burgueses, ¿no? Que eran de la clase, que estaban dentro de la clase baja, o sea, dentro de la clase del pueblo, pero que se dedicaban a ser comerciantes, ¿no? Artesanos, entonces con el dinero que ellos generaban, pues contribuían. Entonces, gran parte de la riqueza entonces que venía de los reinos venía de estos burgueses, porque ellos pues generaban riquezas y como eran parte del pueblo tenían que contribuir este eh, con impuestos, tributos, ¿no? Mientras que la nobleza pues no contribuía con nada. Y ellos simplemente se dedicaban a cobrar ya, ¿no? Y a mandar, a cobrar y a mandar nada más. Y entonces, los del pueblo llano, pues ellos eran los que tenían que sostener prácticamente todo el reino. Y en el caso de los esclavos, siervos y esclavos, pues ellos bueno, este, no tanto con dinero, porque ellos no recibían dinero, no tenían un sueldo, sino más bien con trabajo, pero trabajo forzado que realizaban, así contribuían. Entonces, el reino se puede decir que se levantaba gracias a esta clase del pueblo, ya sea por el dinero que pagaban los burgueses, por los impuestos que les cobraban, o por el trabajo forzado que realizaban los esclavos y los siervos.
Aunque los siervos, ellos sí, ellos eran poseídos por los, ¿cómo se llama? Por los señores feudales, ¿no? Y eh, bueno, se les otorgaba una parte, ¿no? Una pequeña parte de las cosechas. Entonces, entonces, pero pues, sí, así contribuían los siervos y esclavos con su trabajo. Un trabajo duro, ¿eh? Un trabajo bien forzado, sin paga, sin nada. Lo único que podían recibir era al final, bueno, protección, porque pues se les daba, ¿no? una vivienda donde podían estar y ahí pues podían estar más seguros, sobre todo cuando había invasiones, ¿no? Entonces ahí podían recibir esa protección. Prácticamente era lo único que recibían. Y luego ya cuando la tierra producía frutos, entonces ya le daban una pequeña parte, ¿no? De las cosechas, le daban. Entonces era lo único que recibían estos siervos y esclavos. Más que nada los siervos. Bueno, ambos, pero los esclavos por parte de un amo y los siervos por parte de un señor feudal. Entonces, aunque los siervos tenían una condición un poquito mejor que la de los esclavos. Entonces, pero sí, básicamente solamente, o sea, prácticamente no recibían nada, o sea, solamente esta protección, este, evangelización, lo mismo que el caso de la encomienda, ¿no? En la Nueva España. Protección, evangelización. Y pues ya cuando daban la tierra producía frutos, le dan una pequeña parte, ¿no? Era todo que recibían. Entonces, pero ellos eran los que tenían que trabajar duro, entonces por esa razón, o sea, si los esclavos y siervos no trabajaban, ¿cómo va a haber cosechas? Pues no va a haber. ¿Y cómo va a comer la nobleza y el clero? No pueden comer. O sea, si los siervos y esclavos no trabajaban, no va a haber cosechas. Y si no hay cosechas, pues no va a comer nada el clero, ni la nobleza ni el clero. Entonces se puede decir entonces que es gracias a estos esclavos y siervos que el reino pues se mantenía, ¿no? Y también por los burgueses, pues por sus contribuciones económicas, ¿no? Ellos no estaban sujetos a ningún amo ni señor feudal. Ellos eran libres, entre comillas, ¿no? Pero sí tenían que contribuir económicamente, pagando un montón de impuestos y tributos, bueno. Entonces, así era. Pero ya cuando, como hemos dicho, entonces, ya cuando llega esto de la ilustración, pues ya se le obliga, como dice aquí, al clero a que empiece a contribuir. Bueno, ahora vamos a pasar al otro material. Este viene de la SEP. Entonces, este material que viene de la SEP. Entonces, se llama contenido extenso 2. Entonces, nos habla aquí de. Entonces, vamos a poner acá. A ver, empezamos aquí con la página 8. Esa que dice contenido de extenso unidad 2. Entonces nos habla de la crisis de la monarquía hispánica. Entonces ya con lo que vimos anteriormente, pues ya vamos a poder entender lo que nos habla aquí. Ya aquí nos habla de algunos reyes, y algunos sucesos, pero esto solamente se podía entender
se puede entender al haber explicado lo anterior, ¿no? Entonces ya como les expliqué de dónde vienen los reyes, qué son los Habsburgo, qué son los Borbón, todo eso. Entonces ya con esto ya podemos entender, ¿no? Bueno, dice, en la unidad anterior vimos que tras su unificación, España fue un país fuerte. ¿Unificación de qué? Pues de sus reinos, ¿no? Porque habíamos dicho que al principio, pues, eran diferentes reinos, ¿no? Navarra, que Castilla y Aragón, Castilla y qué, y León, este, Aragón, eh, Granada, bueno, había varios reinos, ¿no? Que ya después se unifica todo a un solo reino de Castilla. Al principio había sido Castilla y Aragón, pero ya después simplemente se queda como Castilla. Entonces ya se unifican los reinos y así es como se empieza a llamar como España, porque al principio, ¿se acuerdan? Cuando este territorio estaba bajo el dominio de los romanos, no se llamaba España, se llamaba Hispania, ¿se acuerdan? Incluía parte también de África. Y era todo, toda la península ibérica, parte de África. Pero ya después se unifican estos reinos y ahora se empieza a llamar España. Y ya se excluye esa parte de África y también se excluye el reino de Portugal. Se excluyen esas partes. Pero todos los demás reinos sí se unen. Y entonces se forma pues España, ¿no? Entonces a partir de ahorita es cuando se le empieza a llamar España. Ya no Hispania, sino España. Muy bien. Entonces dice, España fue un país fuerte y bien organizado que logró la conquista de los pueblos mesoamericanos en el siglo XVI. Sin embargo, esa espectacular hegemonía no duró mucho, ya que a partir del siglo XVII los españoles vieron una larga decadencia, que fue utilizada por los criollos para justificar la pretensión separatista, porque supusieron que la ruptura de los lazos con España tendría que producir al reino novohispano un progreso material y espiritual. El mal gobierno se había hecho aún más sensible después de la muerte de Carlos III, que fue el tercero de la dinastía Borbón, ¿se acuerdan? Y la subida al trono de Carlos IV. Pues si bien al principio el nuevo monarca siguió por el camino de su antecesor, por lo que habíamos dicho, ¿no? El despotismo ilustrado, cambió radicalmente la política exterior española y se alió con la Francia de Napoleón. Acuérdense que la familia Borbón pues tenía, ¿cómo se dice? Tenía como que sangre, se puede decir, francesa, ¿no? Tenía parte, ¿no? De esa, ¿cómo se dice? Del linaje. Entonces, por eso es que ¿cómo se llama? Este rey, Carlos IV, se eh, alía con Francia, que en ese tiempo estaba liderada por Napoleón. Y también habíamos comentado Napoleón, ¿se acuerdan? Cuando hablamos ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa, que empezó que estalló en 1789, habíamos dicho que esta Revolución Francesa termina con la decapitación o ¿cómo se dice? Decapitación, o sea, le cortan la cabeza bueno, primero al rey, ¿no? Primero al rey Luis XVI le cortan la cabeza y luego también al líder de los revolucionarios, eh, se me fue el nombre, pero se me fue el nombre de este líder, pero su movimiento era de los jacobinos, ¿no? Porque estaban cortando un montón de cabezas, ¿no? Entonces por eso ya después le cortan la cabeza precisamente al líder de este movimiento revolucionario. Y entonces, ya al final, pues aparece Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte. Y entonces él se convierte en el líder ahí de Francia, ¿no?
y se postula como emperador, porque anteriormente pues había reyes, ¿no? El último precisamente fue este rey 16, que fue decapitado por estos jacobinos, ¿no? Y ya después de los jacobinos, pues ya llega este Napoleón y él eh, entra como un emperador. Y pues se puede decir que continúa la monarquía, ¿no? Porque los jacobinos están completamente en contra de la monarquía. Ellos proponían pues algo así como una república, ¿no? Entonces sí, estaban completamente en contra de la monarquía. Había otro grupo que estaba así como que a favor de la monarquía, pero una monarquía no absolutista, sino una monarquía moderada. O sea, que sea monarquía, pero que sea un rey el que gobierne, se llama, no, no de una forma absolutista, sino influenciado por la república. Eso es lo que proponía. Ese me fue el nombre de ese otro grupo. Era rival precisamente de los jacobinos. Este, de hecho, ellos no querían que se eh, guillotine al rey. Bueno, los jacobinos, ellos eran más liberales y ellos fueron los que propusieron que sí, decapite al rey, que precisamente fue el último rey, ¿no? Luis XVI. Y hablando de este rey, les había dicho que hay una canción, ¿no? Que, aunque no es seguro, ¿no? Que se trate de este rey, pero podría tratarse de cualquier otro, pero algunos alegan que sí se inspira en la vida de este rey. No precisamente en él, pero sí, pero, pero pues sí tiene una bastante inspiración en este rey. Porque, por ejemplo, hay una estrofa donde dice que los revolucionarios le van a cortar la cabeza, ¿no? Aquí les había puesto esta canción que se llama Viva la vida. Atrás de buscando ahí está. Ay, no me acabo. Les había dicho, hay una canción que tiene una inspiración en este suceso, ¿no? De la Revolución Francesa. Ahí está, ya encontré. ¿Qué es esta? Es esta de Coldplay, Viva la vida. Entonces, hay una parte que dice, bueno, en inglés una parte que dice que los revolucionarios vienen, ¿cómo dice? Y dice que le van a cortar la cabeza. Le van a poner su cabeza en una bandeja de plata. Yo hice una adaptación. Entonces le puse, me van a ejecutar mi cabeza cortada. Antes al pueblo voy a preguntar quién ser rey ahora. Entonces, de hecho acá dice, vienen los revolucionarios como ejércitos de romanos. Entonces se dice que está inspirada en ese suceso, ¿no? Bueno, luego, entonces, ¿qué nos habíamos quedado? Entonces habíamos dicho que... Ah, sí, entonces Luis XVI es el último rey allá en Francia. Después entra este Napoleón Bonaparte como un emperador. Después de todos esos sucesos que habíamos dicho, ¿no? Eh, del terror que había causado la revolución de estos jacobinos. Este, y pues la invasión, ¿no? De Austria. Acuérdense que pues el rey antes había buscado, ¿cómo se llama? Protección. O sea, porque
ya cuando estos revolucionarios empezaron pues, valga la redundancia, a armar la revolución, entonces el rey pues estaba preocupado, desesperado, entonces eh, buscó la ayuda de Austria. Entonces, y, y entonces, ¿cómo se llama? Entonces, pero antes los revolucionarios franceses ya le habían declarado la guerra a Austria. Y entonces en eso estaba en ese tiempo. Entonces estaba, o sea, no había realmente ningún gobernante, porque ya habían decapitado al rey. Entonces ya no había, Francia se quedó así, como al aire se puede decir, ¿no? Porque ya no tenía ningún gobernante oficial. El rey ya lo habían decapitado. Y pues, entonces solo estaban estos revolucionarios, ¿no? Que pretendían que no regrese la monarquía para nada. Estaban así y estaban pues luchando precisamente contra los austriacos que habían venido a atacarlos. Entonces, en eso estaban, pero resulta que ya después estos jacobinos pues empiezan con ese terror, ¿no? De que cualquiera de que diga algo o haga algo en contra de esta revolución, pues lo guillotinaban, le cortaban la cabeza. Entonces ya se incrementó este terror y entonces ya después el otro grupo, ¿no? Que, 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 que el que habíamos dicho, ¿no? Que tenía que pretendía una monarquía moderada. Entonces, eh, pues precisamente se pusieron en contra de esto que estaban haciendo los jacobinos, ¿no? Que estaban pues cortando cabezas a todo el mundo. Y entonces, eh, ellos pues toman el control. Pero ya después igual los que los que empiezan a tomar el control, pues también empiezan a hacer las cosas eh, un poco mal, empiezan a causar también ciertos disgustos entre la población. Y sobre todo ya después entonces que aparece Napoleón, entonces él pues se opone a ellos y entonces eh, ya, ya establece la monarquía y él se postula como el emperador, ¿no? Entonces, con Napoleón, entonces habíamos dicho, ¿no? Que él derrota a Austria y a otros enemigos de Francia. Y Carlos IV, que había, que había, que era rey, ¿no? De España, este, de la familia de la dinastía Borbón, que precisamente el Felipe V fue el primero, ¿no? Sexto el segundo, Carlos III el tercero, Carlos IV entonces era el cuarto. Carlos IV fue el cuarto de la dinastía Borbón. Y él se alió con Napoleón Bonaparte. Ahora dice, desde el momento en que Napoleón Bonaparte quiso invadir Inglaterra, se propuso hacerlo mediante el debilitamiento de la isla. Así impartió un bloqueo naval con la finalidad de destruir económicamente a los ingleses. No obstante, Portugal no aceptó esa política y Napoleón pensó en suprimirla como nación libre. Entonces, pues Napoleón pretendía eh, pues atacar, ¿no? A los ingleses, destruir e- dice, destruir económicamente a los ingleses, ¿no? Pero Portugal, que está, pues precisamente, ¿no? Es el que está cerquita de ahí, de España, no aceptó esta política. Y entonces, como resultado de eso, pues Napoleón, pues,
también pues se rivaliza con Portugal y pues también lo ve como un blanco, ¿no? De para ataque, un blanco de ataque, porque pues estaban pues ayudando a Inglaterra, que precisamente era este principal enemigo de Napoleón, ¿no? Entonces, en 1807, con la ayuda de su aliada España, con que ya se había aliado con España, comenzó la invasión a Portugal para llegar hasta el rey y someterlo. Sin embargo, el rey y toda la nobleza habían huido a Brasil y Napoleón se quedó a posesión de Portugal. Entonces, querían, pues, someter, ¿no? Capturar al rey de Portugal, perdón. Pero, no lo lograron porque dice que huyeron a Brasil. Mientras tanto, en la Nueva España, la desigualdad, los excesos de los gobernantes y los exorbitantes impuestos motivaron revueltas y motines durante toda la época colonial, a la par que fueron alimentando el descontento, perdón, contra la metrópolis, contra España, lo que terminaría por producir un estallido general de rebelión. O sea, había muchas cosas negativas que estaban sucediendo en la Nueva España, o sea, lo que actualmente es México, ¿no? Entonces, eh, el gobierno despótico de los reyes afectaba a la dignidad humana, tanto en las colonias como en España. La decadencia de la metrópoli era referida por los criollos para justificar sus aspiraciones separadas. Entonces ya se armó un completo relajo, ¿no? Entonces, España pues ya se había aliado con Francia y luego pues Francia estaba buscando atacar a Inglaterra y luego también a Portugal, y Portugal pues le da la espalda a Francia y entonces y luego pues ya ahí en la Nueva España pues hay tanto desastre también, ¿no? Entonces, y por esto pues que estaba sucediendo, los criollos lo vieron como un pretexto eh, para sus aspiraciones separatistas, o sea, para buscar separarse de España. Pese a la alianza con España, los propósitos del emperador francés iban más allá de la simple amistad, pues pretendía invadir el país español y así controlar la mayor parte de Europa. O sea que se había aliado con Napoleón Bonaparte, se había aliado con España, supuestamente para, pues, como un pacto, ¿no? O sea, para que sean como amigos, ¿no? Francia y España. Sin embargo, Napoleón tenía otros verdaderos intereses. O sea, es lo que le hizo creer a España, ¿no? Sin embargo, no, sus intenciones eran otras. Sus verdaderas intenciones eran otras, ¿no? Lo que realmente pretendía era de que toda Europa, o sea, esa parte, ¿no? Europa occidental sea, esté bajo su dominio. Y solamente, entonces ese supuesto pacto, ¿no? Que había hecho con España, era más como un gancho, como un puente, se puede decir, como un gancho o puente que había realmente agarrado, ¿no? O sea, era el aliarse con España era como un puente para simplemente pasar e invadir Portugal. O sea, entonces era nada más
un falso, ¿no? Un falso pacto que había hecho con España. Simplemente quería agarrarlo del puente para pasar por Portugal. Entonces, pues, y España, pues se creyó, ¿no? Se creyó este supuesto pacto. Entonces, dice, ahora el ministro del rey, Manuel Godoy, se dio cuenta de la maniobra napoleónica. Ya se había dado cuenta, ¿no?, de realmente lo que pretendía hacer Napoleón. Y ya cuando dice, ya, no, ya se había dado cuenta de lo que las verdaderas intenciones de Napoleón. Y entonces, dice, quiso salvar a la familia real, intentó que emigraran a América. O sea, entonces, ya al ver al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Napoleón, intentó que el rey de España huyera a América, algo así como había hecho el de Brasil, perdón, el de Portugal, que había huido a Brasil, ¿no? Que precisamente Brasil, pues, está en América, ¿no? Entonces, algo así pretendía este consejero o ministro del rey, que este rey, Carlos IV, huyera a América. Dice, pero no fue posible debido a que el pueblo de Aranjuez se amotinó exigiendo la renuncia de Carlos IV y su abdicación a favor de su hijo Fernando VII. Lo que ocurrió el 19 de marzo de 1808. No obstante, Napoleón los reunió en Bayona para conciliar intereses a su favor, consiguiendo que Fernando VII abdicara a favor de su padre Carlos IV y a su vez a favor de Napoleón, quien finalmente cedió la corona española a su hermano José Bonaparte. A este hecho se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, anteriormente dijimos, ¿no? Vamos así un poquito más para atrás. Felipe V, cuarto, perdón, se había casado con una de origen o que tenía, ¿cómo se dice? Linaje francés, ¿no? Con esta Isabel de Borbón. Y luego, pues y como Carlos II no tuvo ningún hijo, pues esto ya llevó como que a un pequeño conflicto, ¿no? Porque ¿quién iba a ocupar el cargo de Carlos II cuando este, pues lo dejara, ¿no? Entonces, pues estaban en disputa dos posibles, ¿no? O sea, dos candidatos. Carlos, que venía de la dinastía de los Habsburgo, y Felipe V, que venía de los Borbón. Y pues Carlos, pues probablemente estaba en un dilema, porque pues a fin de cuentas, pues los dos, pues estaban ¿cómo se dice? O sea, tenía una conexión con esas dos familias, ¿no? Por parte del padre y por parte de la madre. Entonces como que tenía un dilema ahí, ¿no? Y él se decide por Felipe V, y ya después entonces ahí empiezan a tomar el poder los, estos, de la dinastía Borbón, ¿no? Como habíamos dicho, empieza con Felipe V, luego con Felipe VI, luego Carlos III, ya después Carlos IV, ¿no? Y habíamos dicho entonces que Carlos IV hace una alianza con Napoleón Bonaparte, el, eh, ¿cómo se llama? El emperador de Francia. Entonces, este, sí, era un personaje muy importante allá en Francia, Napoleón Bonaparte. Y, o sea, supuestamente como un pacto de amistad, pero realmente Napoleón lo que simplemente quería usar a España, ¿no? Simplemente como un puente para poder pasar fácilmente a Portugal, porque pues Portugal ya se había como que,
como que revelado, o sea, le había dado la espalda, ¿no? A Napoleón, entonces él buscaba pues vengarse de esta Portugal. Y como precisamente para llegar a Portugal, pues tenía que pasar por España, ¿no? Entonces, por eso, entonces, le convenía, ¿no? Aliarse con España. Entonces, por eso hizo esta supuesta alianza, pero realmente su verdadera intención simplemente era agarrar a España como puente, ¿no? Entonces, este, y pues ya cuando este consejero o ministro del rey descubre estas intenciones que tenía Napoleón, pues le aconseja que huya, ¿no? A América. Sin embargo, pues no lo logra porque pues ya, dice que la gente de este pueblo de Aranjuez empieza pues, causa un motín y entonces empieza a exigir la renuncia de este rey, Carlos IV. Y ellos, empiezan a exigir. Entonces exigen dos cosas: la renuncia de Carlos IV y y la postulación del hijo de este Carlos IV, que se llama Fernando VII, en lugar de él. Y esto sucede el 19 de marzo de 1808. Ahora bien, aquí pues, entonces, ahora aquí pues, ¿cómo se llama? Napoleón Bonaparte, pues, eh, interviene. Entonces, pues, interviene y así es así como pues Fernando VII, pues, o sea, pues el pueblo, ¿no? Es el pueblo de Aranjuez, como habíamos dicho, pues consigue lo que quiere. Y entonces, ya se impone a Fernando VII como rey en lugar de su padre Carlos IV. Y como prácticamente Fernando VII es el que había mejor dicho, Napoleón es el que había pues contribuido, ¿no? A que se coloque a Fernando VII. Entonces, Napoleón pues lo manipuló para que pues se pusiera a favor de él. O sea, Napoleón era bien mañoso, ¿no? Porque primero se había aliado con España, supuestamente como amistad, pero realmente era con otra intención. Y entonces, quería usar a España simplemente como un puente, ¿no? Para poder llegar a Portugal. Y luego, busca poner a este Fernando, o sea, porque el pueblo pues tenía ¿no? Dice que quería quitar el poder a Carlos IV y poner a su hijo Fernando VII. Y él, pues, y Napoleón Bonaparte dice, pues voy a apoyar a Fernando VII. Entonces apoya a Fernando VII para que sea rey, pero como ya lo había apoyado, pues ahora le exige que pues lo apoya él. Y luego entonces, cuando ya, pues, ya básicamente, pues ya le brinda su apoyo a Fernando VII a Napoleón, le da le da como dice, le sale el tiro por la culata, porque o sea, eh, lo que eh, Napoleón Bonaparte le da la espalda, o sea, primero supuestamente lo apoya, ¿no? Para que sea rey, y ya Fernando VII pues logra, ¿no? Ser rey. Pero luego eh, le, le hace un mal juego porque le obliga a que su hermano ahora sea emperador. Entonces, primero, pues, ayuda a Fernando II, pero luego le da la espalda imponiendo a su hermano José Bonaparte. La abdicación de los reyes de España a favor de Napoleón
y la entrada de los ejércitos imperiales en la península ibérica produjeron dos efectos de enorme importancia para las colonias americanas: el levantamiento del pueblo español contra la dominación extranjera y la formación de un gobierno nacional dirigido por los liberales, que transformaría radicalmente el régimen político del país. Entonces, ya pues, ya entonces eso sucede. Ya entonces Napoleón obliga a Fernando VII pues a que renuncie y que acepte a José Bonaparte como el emperador de España. Y ahora imponiendo el imperio, ¿no? En España. Entonces, y esto pues obviamente pues al pueblo ahí de España pues, y sobre todo a aquellos que apoyaban a Fernando VII, no, no les agrada esto. Y entonces se arma pues una lucha, ¿no? De los españoles que precisamente apoyaban a Fernando VII, eh, en contra de Francia, en contra de esta imposición, ¿no? De José Bonaparte. Porque dice que este Napoleón empieza a meter a su ejército en España. Los ejércitos imperiales empiezan a entrar allá a España. Entonces, por esa razón se levanta el pueblo español. Y sobre todo, como habíamos dicho, aquellos que apoyaban a Fernando VII. Entonces, entonces se levantan en contra de esta imposición, ¿no? Que está haciendo Napoleón a favor de su hermano. Y entonces, ya entonces, se crea un pequeño gobierno, un gobierno, dice, dirigido por los liberales, ¿ah? Un grupo de rebeldes, se puede decir, de insurgentes, o este, en contra de este gobierno de José Bonaparte, que era hermano de Napoleón, cuyo gobierno pues había impuesto, ¿no? Entonces, ellos entonces formaron ahí, estos insurgentes formaron pues hay un pequeño gobierno, ¿no? Y entonces, que estaba precisamente en contra de José Bonaparte, ¿no? Y que era un gobierno liberal. Y lo dice: la guerra por la independencia y la revolución liberal que culminarían en la Constitución de Cádiz en 1812. Entonces ya se arma esta revolución, esta guerra, eh, por parte de los españoles en contra de, eh, de Francia. Ajá, o sea, ajá, de este gobierno eh, francés, ¿no? Impuesto por Napoleón Bonaparte. Y entonces, y ya pues esto, como dice aquí, termina ya con la Constitución de Cádiz en 1812. Entonces ya esto lleva a que se promulgue una nueva constitución, que se le llama la Constitución de Cádiz, que ya tenía un corte liberal. Muy bien, ahora dice: anteriormente vimos cómo la invasión del Imperio Napoleónico debilitó a la corona española y cómo ese acontecimiento provocó en la población novohispana una idea creciente
de independencia, fortalecida por otros antecedentes internos, como los progresos logrados en la Nueva España, la desigualdad económica y social de sus habitantes, además de las limitaciones al comercio, consecuencia del proteccionismo español. Cuando España fue invadida por Napoleón, el virrey José de Iturrigaray gobernaba la Nueva España y algunos criollos miembros del ayuntamiento le propusieron que se declarara independiente en lo, en lo que Fernando VII retomaba el trono español. Entonces, los españoles peninsulares aprovecharon esto que estaba surgiendo en España para ¿cómo se llama? Para que la Nueva España pues sea pues, un reino independiente, ¿no? O sea, ya se separe de España, porque ellos estaban en contra de, del gobierno de José Bonaparte, ¿no? Entonces, entonces lo que dice, entonces mientras José Bonaparte estaba en el gobierno, que como habíamos dicho, ¿no? Había sido impuesto por su hermano Napoleón. Entonces ellos no querían obedecer al gobierno de España, no querían obedecer a José Bonaparte. Ellos querían, ellos estaban dispuestos a obedecer a Fernando VII, pero no a José Bonaparte. Entonces por eso, pues, pretendían pues esta independencia, ¿no? De España, mientras estuviera en el poder José Bonaparte, ¿no? O sea, como que una independencia temporal, ¿no? Mientras estuviera este José Bonaparte. Ya después, cuando eh, lograra retomar el cargo, pues el rey, ¿no? Fernando VII, entonces pues ya regresarían bajo el dominio de España. Entonces dice que al virrey pues le pareció eh, pues correcta esta idea y entonces pues pretende esto, ¿no? Pretende que ¿cómo se llama? Que pues ahí la Nueva España se separe, se independice de España. Dice, sin embargo, el 15 de septiembre de septiembre, sin embargo, el 15 de septiembre de 1808, los españoles residentes en la colonia apresaron al rey y a los personajes que habían realizado la propuesta. Entre ellos se encontraban Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate. Entonces a otros grupos de españoles pues no les pareció este, correcta esta idea. Entonces, por eso dice que eh, pues apresaron al virrey, ¿no? Que pretendía esta independencia de España y a aquellos que le habían propuesto esta idea, ¿no? Con este primer intento comenzaba el fin de la dominación española, aun cuando las ideas emancipadoras se traían desde tiempo atrás. Ya que desde el exterior estaban influyendo los siguientes movimientos. El pensamiento liberal francés del siglo XVIII, que hemos dicho, ¿no? Que lo que llevó
al auge del movimiento de la Ilustración, ¿no? La independencia estadounidense de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Entonces, muy bien. Entonces, esas ideas de una independencia, pues aumentan. Entonces, había estas influencias, eh, entonces pues, entonces los novohispanos, pues, no se, o sea, ¿cómo se dice? Pues, no se dieron, se puede decir. Oh, dile que ahorita. Bien, entonces, ¿alguna duda? Ah, ajá, muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Nada. Muy bien. Entonces, ya entonces aquí es cuando dice que empieza el movimiento de que se le conoce como este, o sea, diversos movimientos de independencia en México, ¿no? O sea, la Nueva España. Entonces dice, vamos a leer esta parte y vamos a terminar. Dice, a finales del siglo XVIII se desataron en la Nueva España algunas agitaciones contra el gobierno español, lo que provocó varios conatos de levantamientos y confabulaciones provocadas por la influencia del triunfo de la Revolución Francesa. Sin embargo, en realidad solo se descubrieron dos verdaderas conjuras o inspiraciones. Una en 1794, que tuvo como cabeza al contador Juan Guerrero y cuyo propósito era levantarse contra el reino en nombre de la libertad. Y la otra en 1799, que fue encabezada por Pedro de la Portilla y algunos criollos armados con unos cuantos machetes, por lo que se le conoció como la conspiración de los machetes. Para septiembre de 1900, no, para septiembre de 1809, otra vez, para septiembre de 1809, se inició la llamada conspiración de Valladolid, cuya organización estuvo a cargo de José María García Obeso, capitán de infantería, José Mariano Michelena, teniente de la misma arma, y Fray Vicente de Santa María, religioso franciscano. Los conjurados atrajeron la simpatía de algunas otras personas de la provincia para llevar a cabo un plan que consistió en formar en Valladolid una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. El levantamiento estaba señalado para el 21 de diciembre, pero días antes fue descubierta la conspiración y detenidos los cabecillas. Con estos acontecimientos es que inicia propiamente la primera etapa de la lucha por la independencia. Entonces, había habido dos, ¿no?, levantamientos,
que pretendían dar independencia, como habíamos dicho, una en 1794 y otra en 1799, pero fueron descubiertas, ¿no? Y más adelante, pues se inicia esta otra conspiración, y esta se da en la ciudad de Valladolid. Y entonces es aquí, bueno, es la más famosa, ¿no? Es la más famosa, la más conocida. Entonces, y entonces es la que comúnmente se enseña, ¿no? Donde precisamente participaron, pues, en Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez y otros, ¿no? Entonces, esta es la que se le conoce como la conspiración de Valladolid. Entonces, entonces vamos a platicar sobre eso en la próxima clase. Entonces, ¿cómo se da esta conspiración de Valladolid? Que precisamente empezó en 1809. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, pero como dice aquí, eh, dice que estaba señalado el levantamiento para el 21 de diciembre de 1809. Entonces, bueno, entonces, ya después fue descubierta esta conspiración, ¿no? Y entonces, bien, ya entonces, sí fue descubierta esta conspiración y, ya después se reubican la metrópoli, pasan de Valladolid a, este, San Miguel el Grande y Querétaro. O sea, al principio había estado en Valladolid, pero ya al ser descubierta esta conspiración, ya reubican la metrópoli en dos lugares, en San Miguel el Grande y Querétaro. Entonces es así cuando ya se iba a dar esta revolución. Bueno, entonces, la próxima, mañana sí, hablamos de esta conspiración de Valladolid y sobre la otra, ¿no? Que le siguió, que ya fue en 1810 y que también fue descubierta, ¿no? Bueno, entonces, y es esta de 1810 que ya provocó el levantamiento, ¿no? Y precisamente ahí es cuando ya inicia la lucha de la independencia. Muy bien, de hecho se puede decir que como que la más exitosa, se puede decir, ¿no? Entonces ya ahí, porque las otras pues fueron muy breves, las otras fueron muy breves, pero esta de que, que se dio en 1810 fue la más extensa. Ya que finalmente, pues ya en 1820, ya no fue ¿cómo se dice? Ininterrumpida hasta 1821, que ya se logró la independencia. Muy bien, entonces nos vemos la próxima. Nos vemos mañana.